Buenos días, mi nombre es Oscar Eduardo Salcedo, soy del Observatorio de Derechos Humanos y hoy estoy aquí con María José Pizarro, ya es representante de la Cámara y bueno, históricamente la hija de Carlos Pizarro. Entonces queremos hacerle una pequeña entrevista y la primera preguntita es la siguiente. Desde su regreso al país, ¿cuáles han sido los cambios que han tenido la ciudadanía en su percepción? Bueno, cuando yo salí del país, eso fue en el año 2002, Colombia estaba atravesando por un momento de muchísima polarización política, pero además de una violencia política que iba en incremento desde los años 90, pero en los años 2002 ya esto estaba en todos los niveles y había llegado a todos los niveles del país, es decir, una violencia política que se veía en todos los escenarios de Colombia. A mi regreso, en el año 2010, lo que sentimos, y era justo el momento de la salida de Álvaro Uribe Vélez de la presidencia de la República, llegaba un nuevo gobierno y se generó un espacio de apertura, nuevas voces pudieron surgir, por fin llegó el reconocimiento del conflicto armado interno y por lo tanto de las víctimas del conflicto, las voces de las víctimas empezaron a surgir, se fortaleció el movimiento nacional de víctimas y por todas las regiones del país entró en el escenario una versión de la historia que no había existido para las generaciones anteriores. Yo creo que las nuevas generaciones han podido crecer escuchando esas otras voces. De alguna manera hay una situación, un clima distinto en el país. Aunque persiste una situación de polarización, ya es una polarización política y podemos expresar posiciones diferentes. Eso se ve reflejado no solamente en el plebiscito por la paz, que tuvo la mayor votación en muchísimos años, también en las elecciones al Congreso, precisamente a las legislativas donde yo fui electa, pero que tiene la oposición más grande de su historia, diría yo, de muchísimos años. Somos 44 parlamentarios. Eso es más o menos el 22% del Congreso de la República, que es un número muy poco, pero es un número mayor y además hay una diversidad de representación, no es solamente un partido, sino que todas las fuerzas políticas tenemos representación. Llega el estatuto de la oposición, tenemos una presidencia, una carrera presidencial, una campaña presidencial donde un candidato sin partido político, sin maquinaria, logra 8 millones de votos. Eso es inédito en la historia de nuestro país y por fin, de alguna manera, tuvimos una consulta anticorrupción también muy votada y yo creo que el país entra en un clima diferente. Ahora lo que debemos preservar es que puedan seguir surgiendo esas voces y que pueda seguir dándose ese proceso de amplitud y que la llegada de un gobierno de derechas al país no signifique un retroceso en materia de libertades sociales, de libertades políticas, de libertades organizativas. ¿Qué son las ciudadanías libres, María José? Bueno, las ciudadanías libres son todas aquellas personas que en los distintos partidos o fuerzas políticas o aquellas que no han creído en la política, que no se han visto representados por ninguno de los partidos políticos tradicionales, toman la decisión responsable pero al mismo tiempo comprometida de asumir posiciones, en este caso posiciones políticas, pero también sociales y posiciones frente a la democracia, frente a la paz, que son decisiones libres de cada uno de los ciudadanos. Cuando nosotros decimos que se movilizan las ciudadanías libres, eso lo vimos, te voy a poner un claro ejemplo, por ejemplo, el Partido Liberal. El Partido Liberal iba por un camino, las bases del Partido Liberal estaban acompañando la campaña de Gustavo Petro y cuando nosotros íbamos a las plazas no hacíamos convocatorias, ni pagábamos almuerzos, ni buses, la gente que llegaba era porque tenía el interés por escuchar, la curiosidad, otros el compromiso, pero lo que vimos fueron plazas llenas en todo el país y esa es la manifestación de estas ciudadanías que ejercen con libertad sus posiciones políticas, sus posiciones frente a la paz, frente a la democracia, frente a la diversidad y el respeto por el otro. ¿Cómo puede ser el feminismo una herramienta de construcción política en Colombia? Bueno, las mujeres hemos soportado este país en medio de la guerra, en los años más duros de la guerra. Los compañeros, los padres, los hermanos, los hijos fueron asesinados y las mujeres se quedaron allí recomponiendo el tejido social, muchas veces asumiendo el rol político de sus compañeros y por lo tanto los procesos en los liderazgos comunitarios, en los liderazgos territoriales. Las mujeres
En ese trajinar hemos además aprendido a defender nuestros derechos como mujeres, nuestros derechos a la paridad política, a la igualdad, a unas condiciones de vida similares y a que se protejan los derechos de las mujeres, de las niñas, los niños, de nuestras adultas, de nuestras madres, adultos mayores. Entonces, el feminismo lo que tiene es la capacidad, y es más, yo creo que más allá del feminismo es la participación de la política de la mujer, que pone la agenda política de las mujeres como eje central de sus reivindicaciones, independientemente de que algunas sean feministas, otras son mujeres líderes, digamos, hay diferentes representaciones, líderes estudiantiles, etcétera, que pueden verse identificadas con el feminismo, pero que más allá es el ejercicio de las mujeres en la exigencia de la materialización de sus derechos y de su agenda política al interior, en todos los escenarios del país. ¿Cuál ha sido tu acercamiento y trabajo con los diferentes actores políticos en Santander? Bueno, Santander no es una región que haya habitado históricamente, tengo una historia, mi madre estuvo presa aquí durante el Estatuto de Seguridad en el año 1979, entre el 79 y el 82. Esa es mi historia con Santander. De alguna manera fue visitar a mi madre que estaba presa, era presa política, pero también desde hace unos años estuve trabajando con organizaciones de víctimas de Florida Blanca, sobre todo, algunas aquí en Bucaramanga, apoyándolas y acompañándolas en la construcción de memoria y en esa relación a veces un poco tensa con la institucionalidad local. ¿Cómo ves tú el estado de los derechos humanos actualmente en Colombia? Bueno, nosotros en Colombia persiste una situación de confrontación, de enfrentamiento, persisten grupos armados, yo creo que persiste el conflicto y persiste la guerra fratricida que se ha llevado generaciones completas. Nosotros estamos denunciando de manera muy contundente el asesinato de líderes y de lideresas sociales, comunitarias, estudiantiles, de líderes y lideresas políticas, de aquellas personas que están siendo amenazadas, muchas de ellas a lo mejor tendrán que salir del país, muchas de ellas están abandonando sus territorios y con ellos desaparece los liderazgos comunitarios y se rompe la continuidad de los procesos. Además, estamos muy preocupados por las recientes declaraciones del ministro de Defensa que estigmatiza el movimiento social, la protesta social, de alguna manera empieza a señalar la presencia de dineros de los grupos armados en las protestas sociales sin ninguna prueba, porque no tienen ninguna prueba, y en un país como el nuestro eso es terriblemente preocupante, porque eso le pone lápida a las personas. Nosotros lo que pedimos es responsabilidad en el ejercicio de la política y le pedimos responsabilidad a quienes han ejercido el liderazgo de las políticas públicas, es decir, que ocupan carteras ministeriales, que están al frente de esas carteras. Entonces una exigencia a Iván Duque, pero también a su gabinete, que actúe con responsabilidad frente a la defensa de los líderes y de las lideresas sociales, pero también en sus declaraciones que sean fundadas, que tengan pruebas y que no vayamos por ahí señalando a quienes están ejerciendo un derecho constitucional, que es el derecho a la libre protesta. ¿Tú crees que vaya a haber proceso de paz con el ELN, con este gobierno? Pues nosotros vamos a estar acompañando, precisamente yo hago parte de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y estaremos muy atentos. Ayer sacamos un comunicado conjunto de todas las personas que componemos la Comisión de Paz, instando al ELN a dar muestras contundentes de paz, pero también al gobierno. Yo creo que esa también es una exigencia del gobierno. Es importante que Colombia pueda seguir transitando ese camino, y no es una exigencia de María José Pizarro, sino que yo creo que es una exigencia de las nuevas generaciones. Yo creo que nosotros tenemos derecho a crecer en un país distinto al que nos heredaron nuestros padres, transformar ese país y podérselo entregar a nuestros hijos en unas condiciones diferentes a las que recibimos. María José, muchas gracias por la entrevista que nos has dado. Ha sido muy interesante tenerte aquí hoy en la Pontificia. Y bueno, como defensora de derechos humanos que eres, pues queremos entregarte el botoncito del Observatorio de Derechos Humanos de Santander, una forma de agradecimiento por tu tiempo. Muchas gracias.
A ustedes muchísimas gracias, a todos los que hacen parte del observatorio, pero también a todas las personas que vean esta entrevista. Un fuerte abrazo y estén seguros de que vamos a estar trabajando en la defensa de sus derechos y de nuestros derechos. Gracias.